Hola, mi nombre es Milagro Yasmit Zuluaga Gutiérrez del grado séptimo C del Colegio UNICAP. Este tema es sobre estructura atómica y propiedades de la materia pH. Objetivos de la investigación. Para la investigación de este tema fue necesario profundizar cada tema con ejemplos e imágenes, para así poder saber la importancia de estructura atómica y propiedades de la materia. pH, los metales y no metales. De acuerdo con la escala de pH, realicé una clasificación de alimentos que consumes en tu casa y analiza cuáles se deteriorizan más rápido y por qué. Y pues como ya estamos trabajando con la tabla periódica, no fue tan difícil entender cuáles eran los metales y no metales. ¿Y cómo es el funcionamiento de estos? Introducción. La estructura atómica y sus propiedades es la ciencia que cada día se desarrolla más e interviene en todos los aspectos de nuestras vidas. El ser humano, por naturaleza, siempre ha sentido la necesidad de encontrar una explicación lógica acerca del por qué suceden las cosas, lo que ha llevado al descubrimiento de las leyes que originan la naturaleza. Tratada de la composición, la estructura, las propiedades y las transformaciones de la materia, así como las leyes que originan dichas transformaciones. Metodología. La metodología que utilicé para realizar esta actividad es investigar, leer, ver imágenes, estudiar la tabla periódica, saber cómo es la escala del pH y cómo es su funcionamiento. Resultados de los temas investigados. Estructura atómica. Se define átomo a la partícula más pequeña en que puede dividirse un elemento sin perder las propiedades químicas que lo caracterizan. ¿Qué es un átomo? Es la unidad básica de toda materia. Los átomos están constituidos por tres partes principales subatómicas: protones, neutrones y electrones. Por ejemplo, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, lo cual determina la neutralidad del átomo. Está compuesto por una parte central positiva donde se encuentran conectadas casi toda la masa, constituyendo el núcleo atómico, y por un cierto número de partículas cargadas negativamente, los electrones que forman la corteza. Aquí vemos una pequeña imagen de la estructura atómica, donde se pueden ver los protones, los neutrones y los electrones. Propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa. Ocupa un lugar en el espacio y requiere de energía para un cambio o transformación. La materia presta 4 propiedades fundamentales bajo las cuales se manifiesta. Estas son masa, energía, espacio y tiempo. Las propiedades de la materia son aquellas que definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen. Pueden ser generadas o específicas. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos, como lo son masa, materia que contiene un cuerpo; volumen, espacio que ocupa un cuerpo; peso, la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos. Metales. Se denominan metales o metálicos a aquellos elementos de la tabla periódica que caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y el calor. Estos elementos tienen altas densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. Dentro de los metales se encuentran los alcalinos, como el sodio, y los alcalinos terreos, como el magnesio, los cuales prestan baja densidad,
son buenos conductores del calor y la electricidad. Además de ser muy reactivos, también se incluyen los metales de transformación, los cuales conforman la mayoría de los metales, los que se encuentran en diversos grupos, y los latanios, actinios y transactinios. Teóricamente, el resto de elementos que quedan por descubrir y sintetizar serían metales. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como a lesiones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los azules son los metales de la tabla periódica. No metales. Los no metales son elementos químicos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor. Son muy débiles, por lo que no se puede ni estirar ni convertir en lámina. Los no metales son elementos situados a la derecha de la tabla periódica, por encima de la línea quebrada de los grupos 14 a 17, incluido el hidrógeno. ¿Qué forman los no metales? Los no metales suelen formar enlaces iones con los metales, ganando electrones, o enlaces covalentes con otros no metales, compartiendo electrones. Los no metales forman la mayor parte de la Tierra, especialmente las capas externas, y los organismos están compuestos en su mayor parte por no metales. Los elementos que integran esta diagonal: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, teluro, polonio y astato, tienen propiedades tanto metálicas como no metálicas. No metales. Estos son los no metales de la tabla periódica. De acuerdo con la escala de pH, realice una clasificación de los alimentos que consumes en tu casa y analiza cuáles se deteriorizan más rápido y por qué. Para poder resolver este punto de la actividad, primero debemos saber qué es la escala del pH. Bueno, el pH es la medida de la actividad de iones de hidrógeno en solución. Es la medida de la acidez de una solución. La escala de pH en realidad mide la concentración de los iones de pH cargados positivamente, que están en una sustancia. Ácidos. En los ácidos se encuentran el jugo de limón, que contiene 2.4 de acidez, vinagre 2.9 de acidez, jugo de naranja o manzana 3.0, cerveza 4.5, café 5.0, té 5.5, leche 6.5, agua pura. El agua es neutro, por eso está en 7. Estos alimentos no se demoran en degradarse porque tienen mayor acidez, pero también depende del lugar donde esté cualquier de estos alimentos. Alcalinos. Las verduras como pepino, brócoli, aguacate, espinacas, apio, pimentón se demoran en degradarse porque no tienen suficiente ácido, o algunos no tienen nada de ácidos. Estos alimentos es mejor tenerlos en un lugar frío para que no se descompongan, y van del 7 al 14 porque no tienen acidez. Conclusiones de los temas investigados. Estructura atómica. Un átomo es la partícula más pequeña que puede dividirse un elemento sin perder propiedades físicas. Estas están compuestas con una parte central cargada negativamente y por un cierto número de partículas cargadas negativamente, los electrones que forman la corteza. Propiedades de la materia. La materia es todo aquello que tiene masa
ocupa un lugar en el espacio y requiere de energía para un cambio de transformación. La materia presta 4 propiedades fundamentales. Estas son masa, energía, espacio, tiempo. Metales. Los metales se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y calor. Estos elementos tienen altas densidades y generalmente sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. No metales. Los no metales son elementos químicos caracterizados por no ser buenos conductores de la corriente eléctrica y el calor, por lo que son muy débiles. ¿Qué es la escala del pH? El pH es la medida de la actividad de iones de hidrógeno en solución. Es la medida de una acidez en solución. De acuerdo con la escala de pH, realice una clasificación de alimentos que consumes en tu casa y analiza cuáles se deteriorizan más rápido y por qué. Los alimentos que van del 1 al 7 son los más ácidos, por lo tanto no se demoran en degradarse por su acidez. Los alcalinos es la escala de pH que van del 7 al 14, son llamados alcalinos. Los alcalinos son algunas verduras que no tienen acidez y por ello se demoran en degradarse. Y estas son las biografías de donde saqué todo esto. ¡Chao! ¡Gracias!